Hola, buen día profesora Arrieta. Este es el video de explicación sobre el parcial de base de datos 2, en el cual voy a revisar cada uno de los ejercicios propuestos dando su respectiva explicación. Aquí tengo separado, por ejemplo en este caso SQL Server, tengo separado lo que son los scripts de funciones y acá los que son de triggers. Y en dbeaver tengo lo que es Postgres, debido a que esos son los dos motores que utilizaré, SQL Server y Postgres. Aquí tengo también lo que son funciones y lo que son triggers. Listo. Entonces, para empezar, voy a entrar acá a SQL Server y veremos lo siguiente. Listo. Ejercicio número 1. Identifique funciones estándar de SQL que deben existir en ambos motores. Entonces, listo. Primero tenemos ABS. ABS es la función absolute que nos devuelve el valor completo, el valor entero en positivo de el valor numérico que le coloquemos. Listo, entonces si nos colocan un valor en negativo, él nos lo va a devolver en positivo. Por ejemplo, aquí tengo la población y la multiplico por -1 para que me dé el valor en negativo, y el absolute me la vuelve a colocar en positivo. Hace exactamente lo mismo en Postgres. Es de tipo escalar esta función. Luego tenemos la función round. Round lo que hace es aplicar un redondeo al valor que le coloquemos. Entonces le asignamos o le colocamos un valor, le especificamos de cuántos dígitos va a ser el redondeo que va a realizar, y entonces él se encargará de hacer ese redondeo. Lo mismo pasará en Postgres. Luego tenemos la función opera. La función opera es escalar también. Lo que hace es el texto, el varchar que nosotros le coloquemos, lo va a poner en mayúsculas. Entonces, si nosotros escribimos aquí algo y lo escribimos, por ejemplo, tiene mayúsculas y minúsculas, o está todo en minúsculas, cuando le pasemos el oper, todo lo va a poner en mayúsculas. Lo mismo pasará acá en Postgres. Luego tenemos substring. Substring lo que hace es de un varchar obtener solo los caracteres de las posiciones que le indiquemos. Como vemos ahí, tenemos el varchar, que es la región, y los caracteres que vamos a obtener son del 1 al 10. Todos los demás caracteres van a ser omitidos. Entonces ejecutamos y como vemos, vemos el varchar corto, debido a que solamente está obteniendo los caracteres que corresponden a esas posiciones, o que estén dentro de esas dos posiciones, de la 1 y la 10. Lo mismo pasa acá en el substring con Postgres. Lo único que cambia es un poco la sintaxis de cómo se escribe. Listo, luego tenemos trim, o ltrim y rtrim. Listo. En SQL Server tenemos la función trim y tenemos la función también ltrim y rtrim. Ltrim lo que hace es quitar los espacios que tengan a la parte izquierda del varchar. El rtrim lo que hace es quitar los espacios que tenga a la parte derecha, y el trim quita ambos al mismo tiempo. Y acá en Postgres lo tengo también con trim para que me quite los dos espacios. Listo, luego tenemos len. Len lo que hace es darme la longitud que tiene un varchar, que sería la cantidad de caracteres que tiene.
también contamos con la misma función en Postgres, solo que aquí se escribe el nombre completo, length con GTH. El funcionamiento sigue siendo el mismo. Count lo que hace es contarnos la cantidad de registros dependiendo de cómo estemos agrupando o si lo estamos haciendo o no. Si no agrupamos, nos va a contar todos los registros, y si estamos agrupando, nos va a hacer el conteo que tengan el mismo agrupamiento, por así decirlo. En este caso tenemos el continente, entonces mostramos continente y el conteo, y estamos agrupando por continente. Entonces esto nos va a mostrar la cantidad de países, en este caso porque es la tabla países, la cantidad de países que pertenecen a un mismo continente, como podemos ver acá. En Postgres, como vemos, es muy similar. Average. El average lo que hace es darnos el promedio de unos ciertos valores. ¿Cómo así? En la tabla países tenemos la columna población. Entonces el average lo que va a hacer es tomar cada uno de los registros de esa columna y los va a sacar el promedio. Entonces ese promedio que nos dé va a ser el resultado que nos va a mostrar. Por lo tanto, como nos devuelve un solo valor, es escalar. Aquí estoy haciendo este casteo para que no me dé inconvenientes, debido a que por los tipos de datos que manejan las tablas puede generar error. Aquí tenemos el total y en Postgres tenemos acá el total. Listo, luego tenemos la función getDate. GetDate en SQL Server nos devuelve la fecha actual, la fecha completa. Y en Postgres tenemos lo que sería now. Entonces con esta devolvemos la fecha actual también. Sería el equivalente al getDate, pero acá en Postgres. QLC. QLC es una función escalar también, que lo que nos permite es, en el caso de que esté null en la columna que se está evaluando, devuelva el valor que le coloquemos como siguiente parámetro, que en este caso sería 0. Entonces si el valor es nulo, va a devolver 0. Es algo muy similar a lo que se puede hacer con el isNull. Entonces ejecutamos aquí. Como vemos, estamos filtrando para que me muestre solo lo que los valores sean nulos, y aquí me devuelve todo en 0 claramente. Acá tenemos también el QLC en Postgres y todo correcto. Listo, luego viene sum. El sum, ¿qué hace? El sum suma todos los registros que tengan esa misma columna que les estemos pasando por parámetros a esa función. Es una función escalar también. Entonces aquí le estamos pasando la población, hago el casteo nuevamente para evitar inconvenientes con el tipo de datos, y estamos agrupando por continente. Entonces me va a hacer la suma de población por continente, y aquí la vemos. Lo mismo pasaría acá en Postgres. Min. La función min lo que hace es, de una cierta cantidad de registros que tengamos, de una columna específica o una fórmula específica, va a tomar el valor mínimo que encuentre. Entonces si tenemos varios registros, él nos va a mostrar únicamente el registro con el valor menor. Entonces países, expectativa de vida, nos va a mostrar el país con la expectativa de vida más baja, o bueno, el valor en sí. Entonces aquí nos dice que esta es la expectativa de vida más baja. También es importante saber que estas funciones omiten los valores nulos. Acá también tenemos el min. El funcionamiento es exactamente el mismo. Listo. Entonces luego tenemos el max, es lo opuesto al min.
En este caso vamos a tener el valor máximo. También es escalar. Ejecutamos. Y aquí en Postgres ejecutamos. Luego tenemos lower. Lower lo que hace es lo opuesto a upper. En vez de poner todo en mayúscula, ponemos todo en minúscula para el string o el varchar que le pasemos. Como vemos aquí. Concat permite hacer la unión de strings o de varchars. Entonces colocamos un varchar y todo lo que queramos concatenar lo vamos separando por coma, como vemos aquí. Nombre, coma, ponemos un guión entre espacios, coma, región. Ahí estamos diciendo que nos va a concatenar lo que es el nombre del país y la región a la que pertenece, como podemos ver acá. Y lo mismo acá en Postgres. Listo. Una cosa a tener en cuenta es que el concat nos ayuda a validar cuando sea un valor nulo. Cuando el valor, uno de los valores que estemos intentando concatenar sea nulo, lo va a tomar como si fuese vacío. Es decir, no nos va a volver nulo todo el varchar, debido a que para los que hemos trabajado con varchar sabemos que si hacemos como tal la concatenación plana, si alguno de los valores es nulo, inmediatamente toda la concatenación, todo lo que estemos haciendo, la unión de ese varchar se vuelve nulo. Entonces con el concat evitamos eso. Si alguno de los valores es nulo, entonces ese valor se vuelve vacío, únicamente ese valor que era nulo. El resto sigue teniendo su valor. Listo, entonces el siguiente sería el cast. El cast sirve para castear como tal los valores sin hacer una conversión. Este proceso del casteo es más rápido que hacer la conversión como tal y se suele utilizar al momento ya de mostrar las consultas. Una conversión la hacen más que todo cuando estás comparando o vas a comparar más en tema relacional tipo de datos o hacer validaciones. En ese caso haces el convert. En cast más que todo cuando se va a mostrar los datos, y esta sería la sintaxis. Entonces ejecutamos y lo mismo acá el cast, ejecutamos. Current timestamp, listo. Esto lo que hace es darnos la fecha y hora actual, muy similar a lo que hace el getDate. Y acá, como vemos, es el mismo proceso. Listo. Ahora vamos a ir con el ejercicio número 2. Listo, el ejercicio número 2 nos dice que mostremos 3 ejemplos por cada uno de los tipos de funciones del motor. Lo que serían las escalares, las de agregación y las tablas. Listo, entonces empecemos con las 3 escalares de SQL Server. Primero tenemos upper. Upper ya lo vimos, lo que hace es volvernos el varchar en mayúsculas. Como vemos aquí, le pasamos, le ponemos un top 5 para no sobrecargar mucho con una consulta muy pesada. Upper, team, le ponemos el varchar y nos lo va a poner en mayúsculas. Luego tenemos round. El round ya sabemos que lo que nos hace es redondearnos el valor que le coloquemos. Entonces le ponemos población entre null if. En el caso de que esto sea nulo, entonces me va a poner 0. Listo, y esto lo va a redondear al final con 2. Entonces ejecutamos aquí y nos va a traer los diferentes valores. Listo, luego el if. El if es prácticamente, pues, es un operador ternario, es una función que es escalar, sí, porque devuelve un único valor,
y en su interior es un condicional ternario, el cual, dependiendo de la primera parte, que es la condición, si es verdadero procede a retornar la segunda parte, y si es falso procede a retornar la tercera parte. Por ejemplo, si idioma es oficial, es decir, esté, entonces me devuelve el varchar que dice oficial. Si no, me devuelve no oficial. Esas serían las tres escalares en SQL Server. En Postgres serían lower, aquí tenemos, para bajar el tamaño o bajar la mayúscula de la letra del varchar que tengamos. Luego power, que sería para sacar la potencia. Como vemos, aquí tenemos el valor y por lo que el exponente por el cual se va a hacer esa operación. Y luego tenemos acá el substring para sacar del string que le pasemos las posiciones del 1 al 5 en este caso. Listo. Luego ahora de agregación. En agregación encontraremos funciones como el count. El count en sí lo que nos permite es hacer el conteo de los registros, como habíamos visto anteriormente, dependiendo de la agrupación que hagamos y si la hacemos o no. Entonces en este caso estamos agrupando por país ID. Si yo ejecuto esto, aquí me muestra listo por cada país el total de idiomas en este caso que tiene ese respectivo país. Aquí como vemos para cada uno de ellos. Luego el ABG o el average nos muestra el promedio según los valores que le coloquemos aquí. Entonces nos estaría mostrando el promedio de población entre todos los países. Luego tendríamos ok, listo, como indicaba, el count nos va a sacar el conteo de idiomas por cada país, porque estamos agrupando por el país ID. El average nos va a sacar el promedio de la población entre todos los países por cada país. Listo. Por cada continente, perdón. Luego el max nos va a mostrar la máxima expectativa de vida por región. En Postgres lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí tenemos la sumatoria, el sum, el average y el count. Ya sabemos que el sum nos aplica la suma de los registros dependiendo del group by que le coloquemos. El average nos saca el promedio y el count nos cuenta los registros también dependiendo del group by que le coloquemos. Si no colocamos ninguno, nos va a contar todos los registros. Listo. Luego vienen las funciones tipo tabla. Aquí encontraremos de pronto funciones como lo son el string split. Esto lo que hace es dividirnos un varchar en registros, ¿cierto? Una sola columna para dos registros, dependiendo de un delimitador que le indiquemos. En este caso el delimitador es el punto y coma. Si yo ejecuto esto, me va a retornar esa tabla. Como vemos aquí, tienen un varchar completo, pero si separamos por el punto y coma, si lo spliteamos, serían dos registros y aquí lo vemos reflejado. Si yo agregara uno más, punto y coma, y le coloco aquí, por ejemplo, A, entonces al momento que yo lo ejecute me va a traer ese nuevo registro llamado A. El siguiente es este que está aquí. Utiliza una función interna de SQL Server para poder traerme pues los valores dependiendo de una consulta que le indique acá. Entonces yo aquí le indico cuál es y aquí me trae lo que sería los valores de las columnas. Listo. Entonces tenemos el código, el tipo de dato, el nombre, su tipo de dato
continente, su tipo de datos y así con cada una de las columnas que representan a esa tabla. Luego tenemos otra función que se llama OpenJSON. Así como OpenJSON también hay otras como OpenXML que lo que nos permite es leer un archivo o un JSON o un XML en dado caso. En este caso es un JSON, aquí lo tengo declarado como variable y si yo lo ejecuto me va a traer esa consulta ya como una tabla. En Postgres sería de la siguiente manera. En este caso utilizo lo que sería el generate series para generar esta cantidad de registros. Listo, entonces aquí tengo cada uno de los registros en el rango que indiqué, que en este caso pues sería del 1 al 5. Luego tengo un nest. Cuando yo genero esta consulta, él me va a retornar aquí los valores que le he indicado como array, pero acá reflejados como una tabla, es decir, la columna y cada uno de los registros por cada una de las posiciones del array que especifique acá. Luego estaría el regex split to table, que hace prácticamente lo mismo que vimos con el string split. Nos divide un string completo, un varchar completo, dependiendo de un delimitador que le coloquemos, que en este caso también es punto y coma. Bueno, ya lo ejecuté, listo, entonces con esto ya terminamos lo que sería la parte del ejercicio número 2. Ahora pasamos al ejercicio número 3. Investigue funciones en cada uno de los dos motores elegidos para las siguientes operaciones. Listo, entonces tenemos aquí algunas funciones que pues ya hemos visto, así que las vamos a ver de pronto un poco más rápido, especificando pues las diferencias que habría en cuanto a sintaxis y eso en los dos motores. Entonces el primero es el absolute. El absolute ya sabemos que nos va a devolver el valor en positivo siempre. Entonces aquí nos indica la población menos este número de aquí, que serían 5 millones. Listo. Entonces nosotros ejecutamos esto y aquí nos devuelve el valor en positivo. En Postgres sería exactamente lo mismo. Listo. El siguiente sería el round. El round nos estaría realizando ese redondeo de la expectativa de vida según la cantidad de decimales que le indiquemos que va a manejar, en este caso 1. Y aquí en Postgres nos estaría haciendo exactamente lo mismo y la sintaxis es igual. El power es para hacer potencia, entonces le indicamos cuál es el número al cual se va a potenciar el número que pasemos por primer parámetro. Listo, entonces acá tenemos también la potencia. Listo, ahora tenemos el operador módulo. El módulo lo que nos permite obtener el residuo de una división. Entonces esto se utiliza bastante pues para ejercicios como por ejemplo obtener cuáles números son primos, cuáles números son pares, impares, y pues en base a eso obtener los primos y todo eso, pues se hace muy sencillo con este operador módulo. Y aquí también tenemos el operador módulo. Diferencias. Mientras que acá podemos usarlo como tal con el operador en sí, acá es una función que es declarada, tiene sus paréntesis para indicar que recibe parámetros. En cambio acá pues es de esta manera.
Listo. Luego el ceiling. Ceiling es una manera también de hacer el redondeo. Entonces en el ceiling podemos dejarlo sin parámetro de lo que sería el decimal. Por defecto nos va a redondear a 1. Entonces le indicamos la expectativa de vida y él nos va a hacer este redondeo. Listo. Entonces acá también tenemos el ceiling, pero en este caso no se llama ceiling, sino se llama sail, pero hace exactamente lo mismo. Concat, ya sabemos que el concat lo que nos permite es concatenar varios caracteres, varios varchar. Y en el caso de que alguno de ellos sea nulo, pues nos los va a tomar como si fuese vacío, para que así no nos quede toda la cadena de caracteres en nulo, como si pasaría si lo hiciésemos sin esa función, si lo hiciésemos así a palito, como quien dice. Lo mismo tenemos la función acá, hace exactamente lo mismo. Luego Opero. Opero lo que nos permite es hacer mandar pues poner todos los caracteres del varchar que le coloquemos en mayúsculas. Y Lower hace lo contrario, en vez de poner en mayúsculas pone en minúsculas, como vemos aquí. Hasta ahora todas estas funciones que hemos visto son de tipo escalar. Lo mismo substring. Substring es escalar también y nos permite obtener cierta cantidad de caracteres de un varchar completo. ¿Cuántas cantidades? Bueno, aquí nos indica desde qué posición hasta qué posición. Lo mismo pasa en Postgres. Aquí lo tenemos, lo único que cambia un poco es la sintaxis de cómo se le indican esos valores. Listo, luego tenemos Ltrim y Rtrim, que es para quitar los espacios al inicio y al final. Al inicio con L y al final con R. Y acá lo utilizamos pero sin L y R, sino solamente con trim. También cabe aclarar que en SQL Server también existe el que es solo trim, que quita el espacio en ambos lados. Listo, len. El len nos permite obtener la longitud de un varchar, es decir, la cantidad de caracteres que tiene. Bueno, vamos a ejecutar esto primero. Ahora ejecutamos el len y nos da la cantidad de caracteres. Y acá en Postgres pasa exactamente lo mismo, solo que la escritura es diferente. No es len solamente, sino la palabra completa, length con th. El siguiente sería getDate. Este getDate nos va a dar como resultado lo que sería la fecha y hora actual, la fecha completa, con milisegundos, todo. Y acá la podemos usar como now. Pero el funcionamiento es el mismo. Listo, luego viene el dateDiff. dateDiff es una función que nos permite escalar y nos permite saber la diferencia que hay entre fechas. Listo, entonces por medio de esta podemos sacar la diferencia ya sea en años, meses, días, semanas. También podemos hacerlo en horas, minutos, segundos, milisegundos, bueno, horas, minutos y segundos inicialmente. Y lo hacemos cambiando este parámetro de aquí. En este caso estaríamos sacando la diferencia de años entre esta fecha y la fecha actual que la obtenemos con el getDate. Me dice que son 25 años, desde el año 2000 hasta acá. Entonces pasa lo mismo acá en Postgres. Acá en vez de llamarse dateDiff, pues así lo que hacemos es usar la función age. Entonces extraemos el año from age. ¿Qué parámetro le estamos mandando? Le estamos mandando el now, que sería la fecha actual, y por otro lado le estamos mandando el date, que sería la fecha del año 2000-0101. Entonces esto nos va a retornar 25 también.
que sería la cantidad de años que van desde el 2000 hasta el año actual. Listo. Luego tenemos el date par para tener una parte específica de una fecha, en este caso el año, como vemos aquí 2025. Luego tenemos acá el extract, como vemos arriba, que nos permite sacar también el año. Entonces, ejecutamos y aquí estaría. Listo. Luego date add nos permite agregar a esa fecha que le estemos pasando. Podemos agregar también, al igual que en el caso del date diff para comparar, pues de acá podemos agregar años, meses, días, semanas. Podemos agregar también minutos, horas, segundos, etcétera. ¿Y cuánto vamos a agregar? La cantidad que coloquemos aquí. Listo. Ahora acá tenemos lo que sería el no más el interval de 6 months o 6 meses. Hacemos esto, ejecutamos y aquí lo estaría realizando. Como vemos, es muy práctico, es un poco más entendible en lenguaje normal. Format es para formatear una fecha en un formato específico que le indiquemos, en este caso año y mes separado por guión. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Acá tenemos también año to chart para convertirlo en un chart. Tenemos la fecha y la formateamos en el formato año y mes también. Luego tenemos el cast. El cast lo que nos permite es cambiar el tipo de datos, pero un casteo ligero, por así decirlo, que se utiliza más que todo cuando ya vamos a retornar los valores en la consulta. Es decir, el cast no lo solemos usar para comparar datos, para hacer comparaciones, evaluaciones, para hacer condiciones, no. Lo hacemos es para los datos que ya vamos a mostrar en la consulta. El cast es mucho más ligero que un convert. Si hacemos un convert, pues ya ahí la conversión sería mucho más a profundidad como tal y un poquito más pesada, pero muy útil cuando se trata de comparaciones, validaciones, condiciones. Listo, bueno, entonces esto sería el cast para poder castear los valores sin hacer la conversión como tal. Listo, ahora vamos a ver la siguiente. Listo. Acá tenemos el convert. El convert ya en sí es una conversión mucho más profunda al tipo de dato. Listo, entonces el convert, por ejemplo, nos permite hacer muchas más operaciones, condiciones, vainas con la conversión. Por ejemplo, nosotros podemos convertir un varchar para manejar temas de fechas. Por ejemplo, cuando uno hace un convert varchar 10 de un get date en formato, por ejemplo, 112. Con esto lo que estamos haciendo es convertir la fecha en ¿cómo es? Vamos a ponerlo aquí en 8. Convertir la fecha en solamente fecha, año, mes, día, pero sin guiones. Si la queremos con guiones, entonces debe ser 1.20 y debe ser con el varchar en 10. Entonces, así como esto, hay muchos formatos para los diferentes tipos. Por ejemplo, sean fechas dependiendo del lugar donde sea la fecha. Hay mucha cantidad de códigos que podemos utilizar para tener algún formato en específico u otro. Entonces, el convert es mucho más robusto en esa parte y nos permite muchas más opciones. Listo, entonces eso sería el convert de acá. Si nos vamos a Postgres, tenemos por ejemplo aquí el toDate.
El toDate estaría siendo similar a lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos haciendo una conversión de una fecha. El toDate nos permite lo mismo. Aquí está convertir un varchar a una fecha en específico, y aquí está el formato, que sería el formato de año, mes, día separado por guiones. Listo, vamos a ejecutarlo y aquí tenemos. Ahora, el cual es C, sabemos que es para, en el caso de ser nulo, el valor que tengamos acá nos va a colocar 0, similar a lo que se puede hacer con un is null, como vemos ahí. Listo, aquí está el cual es también en SQL Server, hace exactamente lo mismo. Luego tenemos lo que es el case. El case nos permite hacer lo que sería como un switch en programación. Entonces aquí ponemos el case y podemos poner cada una de las posibles opciones con when. Entonces when idioma oficial sea igual a t, entonces then, que sería como entonces, o lo que va a hacer o que va a mostrar, y sería esto. Y así podemos hacer varios when then. Entonces si no, entonces when then thing, otra opción when then, otra opción when then. Y si ya queremos aplicar el else, para en el caso de que no se cumpla ninguna de las opciones anteriores, colocamos else y el resultado que debe mostrar en else, y al final el end, para finalizar ese bloque del case. Una vez que lo hagamos, ya él va a tener en cuenta esas condiciones para mostrar datos dependiendo de cuál condición cumpla. Esto es algo muy utilizado, muy robusto, es una buena práctica dependiendo de lo que necesitemos. Si son más de dos opciones, suele ser lo mejor. Si no, pues siempre estaría la opción del if. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Ahí lo tenemos, nos muestra si es oficial o si no es oficial. Y acá también tenemos la opción para mostrar con el case si es oficial o no. Listo, ahora tenemos el null if. Entonces, ¿qué hace esto? Si este valor de idioma oficial es nulo, entonces nos va a mostrar t. Vamos a colocar aquí tin y perdón, listo. El null if lo que hace es que si el valor que tenga la columna en el registro en cuestión es igual a lo que estamos mandando acá, entonces nos va a devolver nulo. Prácticamente pues nos dice aquí que es nulo si se cumple esta condición, que esto y esto sean igual. Entonces aquí me está devolviendo nulo en el caso de los valores que sean t, es decir, que sean idioma oficial. Si nos vamos a Postgres, vemos exactamente la misma sentencia. Luego tenemos el if, que sería el operador ternario. Si se cumple esta condición, nos muestra esto, caso contrario, nos muestra esto otro. Listo. Esto únicamente lo tenemos en SQL Server, no lo tenemos en Postgres. Listo, tenemos ahora el greatest. Esto lo que hace es devolvernos el valor mayor que tengamos en una lista de valores separados por coma. En este caso tenemos dos valores. Podemos poner todos los valores que necesitemos y él nos va a devolver únicamente el valor que sea mayor. Este tiene una contraparte que sería list, y lo que hace es devolvernos el valor menor entre una lista que tengamos de valores. Listo, luego tenemos lo que sería hash bytes.
Esto lo que hace sería darnos el hash SHA-256 de el campo que nosotros le mandemos o del varchar que nosotros le mandemos, que en este caso le mandamos el nombre del país y nos lo devuelve aquí en caracteres, como si estuviese encriptado. Entonces esto también lo podemos hacer acá, perdón, correcto, no lo podemos hacer acá. Aquí en Postgres también tenemos lo que sería la función del greatest y la función del list, que sería la de que tiene el valor más alto del conjunto de valores o la que tiene el valor más bajo del conjunto de valores. Luego tenemos acá new id, que nos genera un nuevo UUID. Acá tenemos lo que sería el hash Ok, aquí tenemos otra función que sería el encriptar, que sería pues similar a lo que vemos acá con SQL Server. Listo. Tenemos esta otra función que sería el gen random UUID, que nos va a generar ese nuevo UID tal y cual como hace SQL Server. Luego tenemos aquí ese username, ese user name, para tener cuál es el usuario actual. Y acá tenemos en Postgres lo que sería el current user. Tenemos el session ID, que en este caso nos da inconvenientes, pero eso sería pues en sí la función que tiene la sesión como tal. Y acá lo tenemos como pg-backend-pid y nos da el ID de la sesión. Luego el dbName nos da el nombre de la base de datos. Y acá current database nos da el nombre de la base de datos en la que estamos. Acá tenemos el select version para obtener cuál es la versión de SQL Server que estamos usando actualmente. Y acá tenemos su contraparte en Postgres, que nos permite saber cuál es la versión que tenemos del sistema operativo, de Postgres, de todo. Por último tenemos acá el wait for delay y le ponemos 5 segundos. Si lo ejecutamos, pues nos va a poner a esperar esos 5 segundos y termina. Y en Postgres tenemos una función que hace lo mismo. Entonces esperamos a que cargue los 5 segundos y ya ahí nos devuelve. Listo, entonces con eso ya serían todo por el ejercicio número 3. Ahora pasaremos al ejercicio número 4, que sería las funciones escalares. Entonces, para esta función escalar lo que se nos pide es lo siguiente: defina una función escalar en ambos motores. Entonces, para esto yo defino una función que se llama fn-densidad-población, la cual recibe un código que es un char de 3 caracteres y retorno un float. Listo, entonces aquí en el interior de esa función escalar lo que hago es tomar la densidad, declararla como un float y luego indico que la densidad va a ser igual a la población entre el área. Si el área es igual a 0, entonces lo va a mandar como nulo para que así no dé inconveniente con la división por 0. Listo, entonces luego ¿esto de dónde lo va a sacar? De la tabla
países donde el código sea igual al código que nos están pasando por parámetro de la función. ¿Y que voy a retornar al final? Retorno la densidad. Entonces si yo creo y ejecuto esta función, voy a tener los respectivos valores para estos ejemplos que coloco aquí. Listo. Ahora acá en Postgres tengo el mismo caso. Creo la función, le asigno cuál es el parámetro que voy a recibir y el tipo de datos, asigno la variable de la densidad, hago el cálculo de esa densidad también teniendo en cuenta si es 0, que lo vuelva nulo para que no nos dé error. Entonces creo la función y luego ejecuto aquí para que me traiga los valores, y aquí están. Entonces ese sería el ejercicio número 4, como vemos aquí. Ejercicio número 5, función de agregación. Entonces, en el ejercicio número 5 creamos una función, la cual se llama fn-idiomas-lista, que recibe también el código y nos devuelve una lista, ¿cierto? Nos devuelve una lista de los diferentes idiomas separados por coma. Listo. Entonces para esto hacemos la consulta a la tabla de idiomas, en la cual le estamos asignando a la variable lista el string ag, que es para ir concatenando cada uno de los registros que nos encontremos en una sola línea y separándolos por ese delimitador que sería la coma. Y una vez que ya se han ingresado todos, pues simplemente retornamos la lista. Entonces vamos a crear la función y vamos a ejecutar acá. Y aquí tenemos los resultados. Ahora en Postgres tenemos aquí la función. Tenemos primero una función que se llama concat coma, que lo que hace es recibirnos un estado y un valor y nos va a hacer la concatenación. Y entonces tengo otra función que es como tal un aggregate, la cual pues recibe en sí el texto y me va a ejecutar esa función previamente creada. Listo. Entonces creamos aquí la función y ahora puedo hacer uso de ella aquí abajo. Entonces hago uso de ella y aquí me retorna los valores separados por coma, como le solicitamos. Ese sería el ejercicio número 5. El ejercicio número 6 sería una función tabla. Entonces en la función tabla creo aquí una función que se llama fn-idiomas-por-continente, en la cual recibo el continente y debo devolver una tabla con los diferentes idiomas que se manejen en ese continente. Entonces indico que retorno una tabla y en el returns hago un select que me muestre DP, que sería países, el código, el nombre de I, que es idioma, que me muestre como tal el idioma y el porcentaje del idioma, siempre y cuando el código del país sea igual al el país ID sea igual al código de la tabla país y que el continente sea igual al continente que nos están mandando por parámetro. Entonces creamos esta función y podemos hacer la prueba, y aquí tendríamos la tabla resultante de esta función. Y aquí la tenemos en Postgres. Creamos la función, le tenemos el mismo nombre, recibimos el parámetro del continente, le indicamos la tabla que vamos a retornar. Aquí hacemos la consulta en la cual mostramos la información, es prácticamente igual a lo que vimos antes, y luego hacemos el ejemplo abajo.
Entonces vamos a crearla y ejecutamos el ejemplo. Listo, ya está corregido aquí. Lo que pasaba era que tenía la función pues creada dos veces debido al cambio que se solicita en uno de los puntos más adelante. Entonces ya aquí la tenemos, se hace la creación de la función y ejecutamos acá dicha función. Vamos a borrar aquí esta. Y listo, aquí la tenemos. Entonces aquí tenemos los resultados en sí de la función. Listo, el siguiente es el ejercicio 7. En este ejercicio 7 nos piden el listado de funciones. Entonces para eso en SQL Server accedemos a la tabla sys.objects y le voy a decir que me muestre todos estos tipos de estructura o tipos de objetos que encontramos en el sistema. Entonces ejecutamos y me va a mostrar los elementos que tengo creados, las funciones que son escalares, las funciones que son en tabla. Y cuando me voy a Postgres hago exactamente lo mismo, le indico que solo quiero que me muestre las funciones, que vaya al esquema public y me muestre, y aquí efectivamente están. Listo, luego el ejercicio número 8 es edición de la función. Entonces aquí en la edición de la función cambiamos en idiomas por continente y tenemos aquí un create or alter. Entonces con esto estaremos cambiando como tal la función, alterándola. Si no existe, entonces la va a crear, y si existe, entonces la va a editar o alterar. Entonces ejecutamos y luego podemos ejecutar acá la consulta en la que se usa esa variable, esa función. Listo, entonces aquí ya nos retorna los valores. En Postgres la veremos de la siguiente manera. Tenemos aquí para crear o reemplazar, ejecutamos, y luego aquí tenemos para ejecutar en sí la función y nos trae los valores de acá. La razón por la cual no nos está dando error es porque aquí pues nos está pidiendo un nuevo parámetro y se lo estamos especificando. En el caso anterior, como habían dos versiones de esa función, una que solo tenía el p continente y otra que tiene p mínimo porcentaje, entonces Postgres no sabía exactamente cuál utilizar. ¿Por qué? Porque aquí en esta segunda función pues tenemos el default en 0, o sea que ese parámetro no es obligatorio. El único que es obligatorio es continente, por lo cual en ese caso no sabe cuál de las dos funciones debe escoger. Por eso salía el error. Listo, entonces ahora viene el punto número 9, que sería la eliminación de una función. Esto lo hacemos mediante el drop function if exist. Entonces él aquí verifica de que exista y si existe la borra. Entonces si verificamos antes, la tenemos aquí, y si ejecutamos el drop y consultamos, ya no la tenemos. Ahora nos vamos a Postgres, verificamos, la tenemos ahí,
hacemos el drop, consultamos y ya no la tenemos. Así como funciona el drop. Listo. Entonces eso sería todo por lo que es funciones. Ahora vamos a pasar a lo que sería la explicación de triggers. Listo, entonces ahora continuamos con la parte que son de triggers. Ok. Listo, el primer punto, primer ejercicio es crear un trigger. Entonces para eso, primero voy a verificar si existe o no existe una tabla, la cual voy a necesitar, que se llama auditoría-idiomas. Entonces, en el caso de que exista, la voy a borrar y aquí abajito voy a proceder a crearla nuevamente. Luego de eso verifico si existe el trigger en cuestión que voy a crear, que sería tgr-idiomas-insupd, que sería insert update. Entonces una vez que haga esto, en el caso si existe lo borra, si no pues no hace nada y abajo procedo a crearlo. Entonces ¿qué hago? Creo un trigger el cual va a apuntar hacia la tabla idiomas, la va a tarjetear siempre y cuando o después de que sucedan los siguientes eventos: insert y update. ¿Qué va a hacer? Bueno, en su interior nos indica que es un set no count, primero que todo por tema de rendimiento, es una buena práctica. Y cuando se inserte o se actualice un nuevo registro, lo que vamos a hacer es ingresar en la tabla DBO auditoría-idiomas, que fue la tabla que creamos arriba. Vamos a ingresar con el idioma, con el ID país, idioma oficial y porcentaje. Vamos a agregar también la acción, la fecha y la ejecución. Entonces luego tenemos la consulta abajo en la que mostramos si fue una actualización, si fue una creación y las respectivas, la fecha de creación, la fecha en la que se hace el movimiento y el usuario que lo hace. Listo. Entonces ¿de dónde vamos a sacar esto? Esto lo vamos a sacar de insert, que sería la tabla pues en la cual se estarían utilizando o se estarían generando esos datos, o donde se estarían insertando como tal. Entonces le haríamos un left join con la tabla de deleted para evitar que nos tengan en cuenta los registros borrados. Listo, bueno, entonces relacionamos con el ID de país y el ID de idioma. Una vez que ya tenemos esto, simplemente nos hace falta ejecutar el trigger. Entonces vamos a ejecutar todo y ya tenemos nuestro trigger creado. Listo, ahora si nos vamos a Postgres, nos vamos a encontrar aquí con el trigger en cuestión. También verificamos si existe la tabla o no. En el caso de que exista, se borra. Listo, aquí ya se ha borrado. Luego procedemos a crear la tabla. Luego verificamos si ya existe el trigger y una función que utilizamos. Si existe, la borra y aquí procedemos a crearla. Entonces creamos aquí la función y creamos acá el trigger y le asignamos la función. Aquí ya quedó el proceso hecho y con esto ya tenemos creado el trigger en PostgreSQL. Listo. El ejercicio número 2 nos indica que debemos listar los triggers. Entonces nos vamos al ejercicio número 2 y para eso accedemos nuevamente a la tabla de sys.object y a otra más que se llama sys.triggers. Entonces lo hacemos todo apuntando al objeto
que es la tabla de idiomas a la cual le hicimos el trigger. Hacemos la consulta y aquí nos muestra todos los triggers que tenga, que en este caso uno solo, que es el que acabamos de crear. Para hacerlo en Postgres nos vamos al script y aquí tenemos information-schema.triggers event object table idiomas, es decir, la tabla que se está tarjeteando es la tabla de idiomas y nos va a ordenar por nombre y por evento de manipulación. Nos va a mostrar estas siguientes columnas de la tabla. Entonces ejecutamos y vemos que aquí tenemos esa información. Listo. Aquí tenemos dos porque estaba haciendo pruebas anteriormente. Está uno que es el de la inserción y otro que es el de la actualización, que en realidad pues es esa misma opción. ¿Dónde está? Aquí está. Después de la inserción, después de la actualización. Entonces aquí nos salen los dos. Listo. Entonces con eso podemos ver los triggers que tenemos creados. Ahora, el ejercicio número 3 nos indica que debemos mostrar el código del trigger. Para eso, en SQL Server tenemos lo que es el Object Definition, en el cual buscamos el Object ID por medio del nombre como tal del proceso o el nombre como tal del objeto, que sería dbo. El nombre del trigger, y con esto nos va a mostrar como si fuera una columna, como si fuera un registro, todo el texto, todo el código de el trigger. Listo. Ahora nos vamos para el ejercicio 3 aquí en Postgres. Entonces, con esto que tenemos aquí, le estaríamos diciendo a SQL que nos dé, a Postgres, que nos dé ese código como tal con el que se generó ese trigger, y aquí lo tenemos. Listo, entonces ahora nos vamos para el siguiente, que sería el punto 4, probar el trigger. En el ejercicio número 4 vamos a hacer el ejemplo. Primero vamos a consultar cuántos datos hay en esta tabla. Vemos que no hay ninguno y vamos a proceder a hacer una inserción. Insertamos en la tabla de idiomas e inmediatamente verificamos enlace de auditorías de idiomas y ya nos aparece aquí el registro que se insertó, quién lo hizo, a qué fecha, todo nos aparece aquí inmediatamente. Listo, entonces una vez hecho eso, vamos para Postgres a hacer el ejemplo también. Entonces, ejercicio número 4, verificamos, está vacía la tabla, hacemos la inserción, verificamos nuevamente y aquí tenemos el registro que se ingresó a la auditoría. Ahora nos vamos para el ejercicio número 5, editar el trigger. En el ejercicio número 5 en SQL Server, lo que hacemos es primero verificar si el trigger existe para borrarlo. Entonces, lo borro y entonces procedo a crear el trigger con los cambios que necesite. En este caso estoy añadiendo la opción de el delete. Entonces ya lo borré, lo ejecuto ahora y ya estaría cambiado. Ahora, si nos vamos a Postgres, verificamos también si existe o no existe, y en el caso de que exista lo borra y procedemos a crear el trigger. Y ya estaría ese proceso hecho. Como vemos, es muy similar, es prácticamente lo mismo, solo que estamos cambiando un poco las opciones que tiene. Listo, luego tenemos el ejercicio número 6. En este ejercicio probamos el trigger editado. Entonces, para este caso, pues vamos a hacer una actualización en SQL Server, vamos a hacer una actualización y una eliminación. Entonces, primero verificamos cuántos registros hay. Tenemos uno. Entonces voy a proceder a hacer esta actualización de aquí.
y si vuelvo a consultar ya tengo los dos registros. Y ahora si yo hago una eliminación, me debe aparecer también aquí el delete, como podemos observar. Listo. Y ahora acá tenemos lo mismo, hacemos la consulta, vemos que solamente tenemos uno, hacemos el update en este caso, debemos tener dos ahora, la creación o la inserción y la actualización. Y ahora vamos a hacer el delete, y aquí debemos tener los tres registros. Listo, entonces ya ahí hemos probado el ejercicio número 6. El ejercicio número 7 corresponde a eliminar el trigger. Para eso es muy sencillo. Lo que hacemos es hacer el drop trigger si existe y colocamos el trigger en cuestión. Lo realizamos y ya estaría listo. Lo hemos borrado. Si nos vamos a Postgres, vemos que aquí también tiene su sentencia para hacer el borrado del trigger. Listo. Ahora en el punto número 8 nos pide que intentemos listar nuevamente los triggers. Entonces aquí en el punto 7 nos pide verificación para saber si se borró o no se borró, pero en el punto 8 pues listamos nuevamente para ver si existe todavía. Entonces cuando estemos listando acá, por ejemplo aquí vemos que ya el trigger no existe. Entonces la comprobación que se debe hacer en el 7 pues también en ese caso no existiría. Listo, ahora vamos a pasar a Postgres y en el punto 8 hacemos también la verificación aquí y como vemos ya ha sido eliminado, no nos aparece en el listado. Como última opción vamos a realizar una inserción, unos ejemplos para demostrar de que efectivamente ya no se está haciendo efecto ese trigger porque ya no existe. Entonces vamos para SQL Server, primero verificamos cuántos ítems hay actualmente en la tabla, que sabemos que hay 3, hacemos la inserción y luego volvemos a validar para ver si cambia ese número. Lo realizamos. Ok, vamos a ponerle una S aquí al final para que nos deje por la clave primaria. Y listo. Como vemos, el total antes es de 3 y el total después es de 3, por lo cual no se agregó nada a la tabla de audit. Y ahora acá hacemos exactamente lo mismo. Vamos a colocar aquí S también para que no nos dé el problema. Y listo. Aquí tenemos, antes teníamos 3 y después tenemos 3, por lo cual no se ingresó nada al audit. Entonces, como vemos, efectivamente ya no está funcionando el trigger porque ya no existe. Entonces con esto hemos concluido cada uno de los ejercicios del parcial. No siendo más, me despido. Muchas gracias.